depende de cómo miramos las cosas. Las palabras que nosotros usamos nos sirven para denominar las cosas que nos rodean, nos sirven para definir realidades. Usamos palabras para describir aquello que está pasando a nuestro alrededor y los tiempos que vivimos no son fáciles. La palabra más usada en estos últimos días fue y es la palabra pandemia. Tragedia, catástrofe, pandemia, son palabras fuertes, son palabras difíciles, son palabras que describen lo que nos está pasando en este tiempo, a los argentinos, a toda la humanidad. Quiero compartir una palabra del Señor en la que el apóstol Pablo, atravesando un momento difícil, muy complicado, una prueba tremendamente compleja para él y para la gente de la iglesia primitiva, describe esa situación y le pone palabras de una manera que creo que nos puede bendecir hoy. Si me acompañan con la lectura de la palabra del Señor, vamos a compartir 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 de Corintios 4, 17. Al apóstol Pablo y a los corintios les tocaron tiempos difíciles. Les tocaron tiempos de prueba, tiempos de persecuciones. Pablo describe cuánto tiempo padeció cárcel, cuántas veces padeció azotes, cuántas veces lo apedrearon y cuántas veces estuvo en peligro y en peligro de muerte. Varias veces en 2 de Corintios capítulo 11 él describe todos los peligros, las pruebas, las dificultades por las que tuvo que atravesar a lo largo de su ministerio. Muchas de esas pruebas eran compartidas junto con la gente, con los hermanos de la iglesia primitiva que vivían aquellas mismas dificultades, persecuciones, cárceles, si decían que eran cristianos, si decían que creían en el Señor Jesucristo, si decían verdaderamente cuál era su fe, eran perseguidos, eran castigados, eran encarcelados, aún eran muertos. A nosotros no nos toca vivir ese tiempo, nos toca vivir nuestro tiempo. A cada generación de creyentes les toca vivir su propio desafío, su propia realidad y ser testimonio de fe y de confianza puesta en Dios, en su tiempo y en las dificultades que le tocan vivir. A nosotros nos toca vivir inseguridad, nos toca vivir incertidumbre, nos toca vivir un tiempo de crisis económica en nuestro país, nos toca vivir además una crisis de deuda externa, nos toca vivir una pandemia, la pandemia del coronavirus. Ese es el tiempo que nos toca vivir a nosotros, es el desafío que nos toca vivir a nosotros. No es exactamente lo mismo que le tocó vivir al apóstol Pablo, pero él dijo: estamos en peligro, y nosotros nos miramos unos a otros y podemos decir: estamos en peligro. Las noticias que llegan de los lugares donde esta enfermedad ya avanzó nos hacen pensar que cuando llegue a nosotros será tremendamente destructiva, será lo que anuncian los medios de comunicación, una catástrofe. ¿Podremos en este tiempo levantar nuestra mirada y ver más allá de aquello que se nos anuncia que vendrá y que nos golpeará de esa manera? Es un tiempo de incertidumbre. El apóstol Pablo reconoce en este mismo capítulo, en los versículos 8 y 9, que él estuvo muchas veces atribulado, muchas veces en apuro, muchas veces perseguido y derribado, y que así estaban los creyentes, diciéndole él: siempre estamos, parece, a punto de morir, siempre parece que estamos jugándonos la vida, en constante peligro de muerte. Y sin embargo, dice él, atribulados pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, y derribados pero no destruidos. Que es una manera de decir: estamos
probablemente muy mal, en peligro, en riesgo, permanentemente en dificultades, pero no vamos a dar el brazo a torcer, no vamos a ceder, no vamos a darle el gusto al enemigo de sentirnos así de mal. Esta es una paradoja en la que la situación parece que es lo que no es, y parece, pero no es. Y parece que nos caemos, pero no nos caemos. Y parece que somos destruidos, pero no somos destruidos. Y parece que es el fin, pero no será el fin. Declaro hoy, en esta mañana, que no será el fin. Yo quiero que veamos en ese contexto, el pasaje que leímos, cómo Pablo describe el momento que les toca vivir y de qué manera él ministra a los corintios acerca del momento que les toca vivir. El momento era malo, el momento era pésimo, el momento era de peligro y de riesgo de muerte y de muerte inminente para muchos de ellos. Sin embargo, Pablo dice, leo nuevamente, esta leve tribulación momentánea. Me voy a detener en cada una de esas palabras. Leve, en primer lugar. Leve, dice Pablo, en primer lugar. Nosotros pensamos que esto es gravísimo. Nosotros pensamos que esto es una tragedia. Pablo dice leve tribulación. Pablo dice ni tan grave, ni tan profunda. Pablo dice leve. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, Pablo, estás equivocado. Pablo, sos un ingenuo. Pablo, estás subestimando el problema. Pablo, vos no entendés lo que nos pasa. Pablo, estamos en peligro. Pablo, nos van a llevar puesto. Pablo, esto se termina. Sin embargo, quiero decirte en esta mañana que Pablo no minimiza, no desconoce el problema, no niega la realidad, no subestima la persecución y las pruebas que están viviendo él y la iglesia. Él simplemente pone las cosas en la perspectiva de Dios para alentar a los creyentes a creer en medio de esa dificultad. Yo me pregunto y te invito a preguntarte, ¿por qué si las cosas eran tan graves, Pablo pudo decir esta leve tribulación? ¿Por qué si las cosas eran tan críticas y era tan crítico el momento, por qué Pablo puede decir leve? Quiero decirte, Pablo puede decir leve porque tenía la mirada puesta en la eternidad. Pablo puede decir leve porque escribe en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es decir, Pablo dice, Jesús resucitó, nosotros seremos resucitados con Él, ustedes serán resucitados con Él. La eternidad con Dios pone todo en una perspectiva correcta. Lo digo de vuelta, la eternidad, la idea de una eternidad con Dios pone a nuestras realidades, a lo que nos pasa en este tiempo, en una perspectiva correcta. Y tal vez nos ayude a sobrellevar este tiempo de prueba y de tribulación, que nos parece gravísima, que nos parece terminal, que nos parece crítica, que nos parece de riesgo inminente y de riesgo de muerte, y que sin embargo Pablo lo llama leve. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que esa tribulación, ese tiempo de dificultad, es momentáneo. Y nosotros, si estudiamos la historia del primer siglo de la iglesia, vemos cuántos años y cuántas décadas, con oleadas, con idas y venidas, la iglesia fue perseguida. ¿Cuánto tiempo de normalidad habrán tenido los creyentes del primer siglo de la iglesia para reunirse, para hacer reuniones, para cantar sin tener temor? ¿Y cuántas décadas ellos fueron perseguidos? Tuvieron que esconderse, tuvieron que hacer reuniones a escondidas, tuvieron que meterse en lugares subterráneos para reunirse, para abrazarse con sus hermanos. El apóstol Pablo dice, sin embargo, esta prueba, esta tribulación es momentánea.
Y en este tiempo de dificultad, de pandemia, yo quiero decirte, esta dificultad, esta tribulación leve, en palabras del apóstol Pablo, es además una tribulación momentánea. Quiero decirte, esto va a terminar. Esto es temporario. Esto no es lo definitivo. Esto no va a quedar así. Dios no va a permitir que las cosas terminen así. Nosotros pensamos, desde aquí, desde Buenos Aires, en marzo de 2020, pensamos que esto va a durar mucho tiempo. Pensamos que tenemos por delante todo el invierno. Y hacemos cálculos de meses. ¿Cuándo terminará esto? Si es una enfermedad propia del invierno, y aquí cuando venga el invierno todo va a empeorar, y tenemos por delante recién empezar el otoño y después el invierno, ¿cuántos meses tenemos por delante de dificultad? La prolongación en el tiempo agrava el pronóstico. La prolongación en el tiempo nos llena de ansiedad, nos llena más aún de angustia y nos pone en riesgo. Proyectamos. Un pesimista le diría o le hubiera dicho a Pablo: no, Pablo, estás equivocado. Una persona aferrada a la realidad o que leyera los diarios de la época le diría: Pablo, no te das cuenta, esto va para largo, esto no es momentáneo, esto va para mucho tiempo. Estás confundido. Otra vez te digo, Pablo no desconoce, no minimiza y no subestima la realidad. El apóstol Pablo no dice: esto va a terminar mañana. Dice: esta tribulación es momentánea. No les prometió a los corintios que al día siguiente, cuando ellos se despertaran después de hacer una primera oración a la mañana, el imperio romano se habría desvanecido y ellos podrían celebrar reuniones en público en una plaza. No les prometió eso. No les dijo: esto se termina mañana. Les dijo simplemente: esto es momentáneo. Puede durar un tiempo, pero otra vez, visto desde la perspectiva de Dios, que es la perspectiva correcta, la perspectiva de las cosas eternas, esto es una tribulación leve y momentánea. ¿Por qué pudo decir que era momentánea? Te lo digo una vez más, porque Pablo tenía la mirada puesta en la eternidad. Pablo tenía la mirada puesta en las cosas que no terminan, en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Pablo tenía la mirada, escribe él, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, las crisis, las enfermedades, las persecuciones, la pandemia, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:8. Si yo miro las cosas que se ven, son de una manera, pero si miro las cosas que no se ven, es de otra manera. La mirada en las cosas eternas pone todo en la perspectiva correcta. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿Dónde la estoy poniendo yo? ¿Dónde estamos hoy como iglesia poniendo nuestra mirada? ¿En las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en lo que pasa a nuestro alrededor, en lo que tanto nos preocupa, o en la realidad que Dios tiene para cada uno de nosotros? Lo tercero que dice el apóstol Pablo es que esto que está sucediendo, y esto es lo más difícil de entender, una cosa es que te diga que es leve, otra cosa es que te diga que es momentánea esta tribulación que están pasando, pero lo más difícil de entender para vos y para mí es que el apóstol Pablo dice que el resultado de esta tribulación momentánea es positivo. Y otra vez vendríamos todos nosotros corriendo a zamarrearlo al apóstol Pablo y a decirle: Pablo, estás confundido, Pablo, estás loco. Estás definitivamente loco si pensás que puede haber algo positivo en semejante tragedia. Los cristianos morían, eran perseguidos, eran arrancados de sus casas, eran juzgados injustamente, eran apedreados, eran crucificados. Sin embargo, Pablo dice: esto tiene por delante y tiene por resultado algo bueno. Y eso bueno, difícil de entender para quien tenía la mirada solamente puesta en las cosas terrenales, era la manifestación de la gloria de Dios.
Lo que Pablo ve, y hay que tener una mirada puesta en las cosas de Dios, es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en medio de esa tribulación. Solo una persona llena del Espíritu Santo, solo un hombre lleno de Dios, lleno del propósito de Dios, con claridad para ver cuál era su ministerio, cuál era su tiempo, y para discernir claramente su tiempo, podía decir como Pablo: yo veo detrás de esta leve tribulación momentánea la manifestación de la gloria de Dios. Ese era el peso que él veía, el peso de la gloria de Dios. Y tal vez muchos creyentes le diríamos: no, Pablo, el único peso que tenemos en nuestra mochila es el enorme peso, la enorme carga del agobio, de la angustia, de la preocupación por nuestra salud, por la de nuestros seres queridos, por aquellos que amamos, por lo que va a suceder. Viendo lo que está sucediendo en Italia, en España, y que antes sucedió en China, ¿cómo no experimentar ese enorme peso en nuestro corazón? Y tal vez estamos conviviendo con ese peso. Sin embargo, Pablo dice: nuestras dificultades actuales, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que Pablo desafía a los corintios y nos desafía a nosotros. A ellos los desafió a ir más allá de esa leve tribulación momentánea. A nosotros nos desafía a ir más allá de nuestra leve tribulación momentánea. A ellos los desafió a ir más allá de la mirada puesta en la persecución, y a nosotros nos desafía hoy a ir más allá de la preocupación por esta pandemia coronavirus, COVID-19. Quiero ir terminando diciéndote 3 cosas que Pablo destaca en este capítulo. En primer lugar, subrayo para vos y para mí, Pablo dice 2 veces, versículos 1 y 16, por tanto, no desmayamos. Nosotros no desmayamos. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que se dan por vencidos. Nosotros nunca nos damos por vencidos. Pablo no dejó nunca de predicar el Evangelio. Pablo no negó nunca a su Señor. Aprendamos a no desmayar. Se lo dijo a gente que estaba atemorizada, gente que tenía esposa, esposo, hijos, hijas, amaba lo que tenían casa, les gustaba comer, les gustaba disfrutar de la vida, y sin embargo, por abrazar la fe de Jesucristo, se ponían en riesgo. Pablo les dice: nosotros no desmayamos. Y nos deja para nosotros y para este tiempo esa palabra, esa exhortación: nosotros no somos de los que se dan por vencidos. No vamos a darnos por vencidos por una enfermedad, por más que el alcance sea mundial, por más que 3 o 4 continentes sean alcanzados por esa enfermedad, por más que llegue a nuestra puerta, por más que golpee mi puerta, no nos daremos por vencidos, no desmayamos. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, si la miramos con la mirada puesta en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres, si la miramos con la mirada puesta en lo eterno y no en lo terrenal, veremos la gloria de Dios. En segundo lugar, Pablo habla de un espíritu de fe. Hay un espíritu de fe, dice él, versículo 13. Creí, por lo cual hablé, y creemos, y por lo cual hablamos, y por lo que creemos hablamos. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca, y de acuerdo a nuestra fe, es nuestro lenguaje, lo que decimos refleja nuestra fe. Creo firmemente que hoy hay que tener una vida llena de fe para poder decir juntos que esta es una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Este momento crítico es un momento clave para que vos y yo podamos manifestar la gloria de Dios. Y aún más, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros
con su cada vez más excelente peso. Cultivemos en nosotros un espíritu de fe. Preocupémonos por alentar y hacer crecer en nosotros ese espíritu de fe del que habla el apóstol Pablo. Hay un espíritu de fe, yo lo quiero para mí, yo quiero que crezca en mí, quiero que florezca en mi vida ese espíritu de fe que me hace hablar de una manera diferente. Hemos escuchado hablar de manera muy pesimista a mucha gente en todo este tiempo y seguramente escucharemos cosas tremendas en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Los creyentes estamos puestos en este mundo para llevar adelante un ministerio a partir de un espíritu de fe. Haya en nosotros un espíritu diferente. Y por último te digo, la eternidad. Una vez más, la eternidad. Vos me dirás, ¿quién piensa hoy en la eternidad? Lo único que me interesa es llegar a fin de mes. ¿Quién piensa hoy en la eternidad? Lo único que quiero es solucionar mi pequeño problema. Bueno, ahí tenemos otro problema. Dios nos habla de una mirada puesta en las cosas eternas. Versículo 18. ¿Miramos las cosas temporales? ¿Las cosas que se ven? ¿O las cosas eternas que son las que no se ven? Siempre, en todo tiempo, no solamente en tiempos de pandemia, siempre los creyentes estamos ante esta disyuntiva. ¿En qué ponemos nuestra mirada? ¿En lo terrenal, lo humano, lo carnal y lo temporal? ¿O en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas divinas, en las cosas espirituales? ¿Dónde está puesta tu mirada? De acuerdo a dónde esté puesta nuestra mirada, nuestro tránsito por esta situación crítica, por esta tribulación, podrá ser, como lo anunció Pablo, una leve tribulación momentánea o podrá ser una catástrofe. Dios quiera que nosotros podamos pasar este tiempo de prueba como Pablo, aquel tiempo, como la iglesia primitiva, aquel tiempo tomados de la mano del Señor y con la mirada puesta en las cosas eternas. En el nombre del Señor, ejercitemos en este tiempo crítico, difícil, nuestra mirada en las cosas eternas. Ejercitemos nuestro espíritu de fe. Ejercitemos una mirada diferente. Ejercitemos una manera de hablar que se parezca un poco más a la del apóstol Pablo. Pablo nunca dijo, aquí no pasa nada. Pablo nunca dijo, los romanos no existen. Pablo nunca dijo, la persecución se terminará mañana. Pablo dijo, esta es, y quiero que lo tomes así, para tu vida, para tu familia, para nuestra sociedad y para nuestro tiempo. Esta es una leve tribulación momentánea, que será la oportunidad de que veamos la manifestación de la gloria de Dios. Te lo comparto para que se anime tu corazón, para que se aliente tu corazón y para que puedas fortalecer tu fe en tiempos de tanta desesperanza, de tanta angustia, de tanta tristeza y de tanto peso de agobio de la información difícil que vemos en los medios día tras día. Que podamos levantar nuestra mirada por encima de nuestro televisor, por encima de las noticias que llegan en internet, por encima de las redes sociales, y podamos poner nuestra mirada en aquel que es nuestro todo y en aquel que no ha perdido el control de la situación, en aquel, nuestro Dios, a quien esto que está sucediendo no lo ha tomado de sorpresa. A mucha gente esta crisis la pudo haber tomado desprevenida, a Dios no. Para muchos hombres esto se les ha ido de las manos, a Dios no. Dios tiene en sus manos el control. Yo creo que Dios tiene mi vida, la tuya, la de nuestra iglesia y la de nuestro tiempo en esta historia en sus manos, y en sus manos estamos. Mi mirada está puesta en las cosas celestiales, en las cosas eternas, no negando la realidad, mirándola con los ojos de la fe. Te invito a mirarlo de ese modo y oramos juntos. Amén. Te invito a hacer una oración ahí donde estás. Te invito a cerrar tus ojos, a ponerte de rodillas, a buscar un momento de oración en la presencia de Dios. Padre amado, gracias por esta palabra, gracias por tu bendición, gracias por poder en tiempos difíciles compartir el mensaje del Evangelio que trae paz a nuestros corazones, que trae esperanza a nuestras vidas, que nos hace confiar en medio de las dificultades.
Tomamos para nosotros la palabra escrita por el apóstol Pablo hace ya 2000 años. La hacemos nuestra y decimos hoy, esta leve tribulación momentánea. Nos exhortamos y nos alentamos unos a otros con estas palabras. Esta es una leve tribulación momentánea que nos permitirá ver y experimentar en nuestras vidas y en otros un cada vez más excelente peso de tu gloria. Señor, te ruego, manifiesta tu gloria en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, y que nosotros como hijos tuyos podamos ser también instrumentos de tu paz, instrumentos de tu gloria, para llevar a este mundo confundido, atribulado, agobiado y angustiado tu palabra, tu mensaje de esperanza, tu mensaje de salvación. Somos sal y luz, aún en medio de esta leve tribulación momentánea. Señor, amén, amén. Dios les bendiga.